Directivo internacional, experto en interim management, headhunting, dirección estratégica de proyectos, dirección de operaciones y mentoring directivo, pero también se desempeña como director y profesor en el EE Business School y como CEO en McTalent. En Madrid News 24 conversamos con José Luis Portela sobre los retos de las empresas en el siglo XXI. Pues sin duda el siglo XXI lo veo bastante diferente de cómo lo ven la mayoría de las empresas. La gente habla mucho de la transformación digital, sin lugar es un hecho, pero yo creo que la clave no está en la transformación digital. La transformación digital es solo una parte. La clave está en las personas y cómo se relacionan las empresas y las personas en el siglo XXI. Sin lugar a duda, el siglo XXI necesita otro tipo de personas. Personas que entiendan el mundo que les rodea, que entiendan que no están aislados y que entiendan que el mundo ha cambiado. Y esto no va de transformación digital, va de personas. Y lo que no puede ser es que las personas actuales hayan sido formadas por directivos o por profesores que aplican las mismas metodologías que el siglo XX. El siglo XXI necesita, por tanto, otro tipo de directivos y otro tipo de personas. Así como los ciudadanos se están adaptando a estas nuevas tecnologías, deben hacerlo también las empresas, ¿no? Sin lugar a dudas. Además, las encuestas hablan de nuevo de la transformación digital, pero es que no es suficiente. Yo siempre digo que la clave no es el marketing one-to-one, es el Juan-to-Juan. O sea, las empresas en la actualidad utilizan las redes sociales para atraer más clientes. ¿Para qué? Para maltratarlos una vez que están dentro. No, la clave sigue siendo las personas. La transformación digital te permite llegar a puntos donde antes no podías llegar, pero la clave sigue siendo las personas. Las personas es lo que te hace ser diferente. Las personas es lo que hace cambiar la forma en la que nos relacionamos y entendemos la relación con las empresas. Justamente las empresas, ¿qué directivos están reclamando en la actualidad? ¿Cómo son esos perfiles que están buscando ahora las empresas debido a toda esta transformación digital que estamos sufriendo? Yo lo primero que diría es personas que entiendan el mundo que les rodea. Yo siempre digo con cariño que las personas deben de informarse más allá de la prensa o la televisión, o sea, deben de entender el mundo que les rodea y tienen que ir, por tanto, a fuentes de información independientes. Una vez que entienden el mundo que les rodea, ¿qué es lo que tienen? Que definir una buena estrategia, pero la estrategia por sí solo no hace nada. Es un PowerPoint, como dirían los informáticos, no compila. Eso hace falta ejecutarlo. ¿Cómo? A través de proyectos bien definidos y concretos en las empresas. Por tanto, la clave no va a ser pensar, va a ser ejecutar. El siglo XXI va de ejecución, no de pensar. En estos nuevos tiempos hay muchos profesionales que buscan mejores experiencias y brindar sus conocimientos puntuales para campañas puntuales en las empresas. Por eso, José Luis Portela nos habla de la importancia del interim management. El interim management es una nueva forma de trabajar que tienen muchos directivos. Son directivos que ya no quieren trabajar en un formato full time para las empresas, que deciden trabajar por proyectos, de tal manera que se incorporan a una organización con un alcance determinado para impactar la cuenta de resultados y luego irse. Digamos, es una forma flexible del trabajo, en lo cual el directivo ya no solo pertenece a una empresa, digamos, pertenece a varias y es capaz de entregar su trabajo, como digo, llegamos al siglo XXI, que es el fin de la era del empleo, el comienzo de la era del trabajo, porque trabajo hay mucho, empleo va a haber poco, porque el empleo full time, el empleo por horas y por un salario fijo, eso es del siglo XX, el siglo XXI requiere otro tipo de directivos y estos son los interim managers, son grandes directivos que ya han acabado su etapa profesional y que ahora quieren incorporarse a una empresa para realizar un proyecto concreto e impactar en la cuenta de resultados. Y por tanto, una vez que lo hayan conseguido, quieren irse y cambiar de empresa y hacer eso mismo en otras empresas. Justamente van 2 décadas ya de este siglo XXI y pareciera que no se ha avanzado nada con respecto a lo que mencionas de mantener las mismas políticas y las mismas estructuras del siglo XX, ¿no? ¿Cómo crees que tiene que ser la evolución tanto de las empresas, de las personas que trabajan en las empresas y, por supuesto, del público que también acude a esas empresas? Pues es que llevas toda la razón. Es que fíjate, el siglo XXI todo el mundo habla de transformación digital. Es verdad, las empresas se han transformado digitalmente, pero lo más importante, la forma en que se relacionan, no. Y vamos a empezar con una muy sencilla, el salario fijo. Pero ¿tiene sentido en el siglo XXI seguir pagando un salario? Que el salario viene de hecho más de la época de sal, se hablaba de ese intercambio de sal por el trabajo. No.
Salario fijo, eso es del siglo XX. Eso es lo que más puede limitar a una persona. Si el salario fuera 100% variable, ¿qué haría? La gente no iría a trabajar a justificar 8 horas de trabajo y por tanto unos absurdos PowerPoint, unas absurdas reuniones que no aportan valor. ¿Qué haría? Trabajar por resultados. De una forma además que el empleado tendría una libertad para ganar casi lo que quiera y el empresario ganaría más. Es absurdo. O las estructuras organizativas triangulares, pensar. ¿Los de arriba qué hacen? Pensar. Pero escuchar, pensar que están muy alejados del cliente final. Le dicen a los del medio lo que tienen que hacer los de abajo y los del medio justifican, controlan el trabajo de lo que hacen los de abajo y los de abajo, además de hacer su trabajo, le reportan a los del medio qué es lo que hacen. O sea, tienes estructuras en las cuales el 50% de su tiempo se lo pasan justificando qué es lo que tienen que hacer. ¿Y justificando por qué? Porque tienen que justificar un salario fijo. Es absurdo. Si en lugar de eso te lo cargas y consigues estructuras organizativas planas, que la gente recibe el salario por resultados, ¿qué pasaría? El trabajo sería muchísimo más responsable, la gente se podría modulizar su trabajo, no estaría justificado por horas, sería muchísimo más democrático, no ascenderías en función de a quién le caes bien o cuál es tu reporte, te pagarían por resultados, con lo cual igual podías flexibilizar tu trabajo y tu carrera profesional, la gente ganaría más y el empresario ganaría más. Eso es una empresa del siglo XXI. En esta era digital, ya que hablas del cambio y que no se debe a una transformación digital, ¿crees que lo digital le ha pasado por encima a lo tradicional? No, lo digital está ahí. Y ahora, evidentemente, tenemos otras nuevas herramientas. Pero lo digital, al final, se han focalizado las empresas en lo digital y se han olvidado de la esencia, que son las personas. O sea, es decir, es que tienes cosas absurdas. Como que ahora llegas a cualquier fenómeno, sí, contratas al final de una aplicación de tal, pero al final, con lo que digo yo, el marketing, el Juan to Juan, las personas se han olvidado. Y es la clave, las personas es lo que mueve las empresas, la parte humana y la forma de trabajar. O sea, no podemos seguir trabajando con horarios fijos y salarios fijos, eso es del siglo XX. El siglo XXI requiere otro tipo de directivos y otra forma de trabajar que tiene lógica. Para Madrid News 24, reportó Luis Martínez.